Bienvenida, bienvenido. Hoy ponemos la lupa sobre una institución fundamental en el panorama de la salud peruana, el Colegio Médico del Perú, el CMP. En una época donde la medicina avanza a pasos agigantados, impulsada por la tecnología, y donde la confianza de la ciudadanía es más vital que nunca, surge una pregunta clara. ¿Está su marco normativo, su estatuto, a la altura de estos desafíos? Para explorar esta cuestión, contamos con un análisis técnico detallado que revisa a fondo el estatuto del CMP aprobado en 2023. Es una evaluación crítica, sí, pero con un enfoque constructivo, basada exclusivamente en los hallazgos de este documento fuente que tenemos. Exactamente. La meta de este análisis que vamos a desglosar no es dictar soluciones cerradas, sino más bien iluminar, basándose en comparaciones con estándares internacionales de gobernanza, ética y adaptación digital, aquellos puntos donde el estatuto actual podría, digamos, quedarse corto. Identifica temas cruciales que, según el propio documento, merecen un debate profundo dentro del mismo colegio médico. Entendido. Entonces, nuestra misión hoy es desempacar juntos las conclusiones más relevantes de este estudio, donde se reconocen bases sólidas, donde se señalan debilidades importantes y, sobre todo, qué interrogantes plantea para el futuro del CMP y la profesión médica en Perú. Todo, insistimos, a partir de la información contenida en este análisis. Arranquemos con esta exploración a fondo. Para empezar, el análisis reconoce que el Estatuto del 2023 sí establece una estructura orgánica, define funciones claras, como la colegiación obligatoria que conocemos, o la defensa de la profesión. Digamos que pone los cimientos, pero aquí es donde el análisis empieza a señalar grietas importantes, específicamente en cómo se gobierna la institución en el día a día. Así es, una de las primeras alertas que lanza el documento es la ausencia de mecanismos que obliguen a realizar auditorías externas independientes de forma periódica. Tampoco se mencionan sistemas de evaluación actuarial, que son básicamente estudios matemáticos para predecir la viabilidad financiera futura, considerados fundamentales para asegurar la sostenibilidad a largo plazo, sobre todo en instituciones que manejan fondos considerables. Claro, sin esas auditorías es difícil saber cómo se usan los recursos realmente. Exacto. Y muy relacionado con esto, el análisis subraya la falta de un portal de transparencia robusto y proactivo como sí existe en colegios profesionales de otros países. Cita el caso de España, donde es habitual encontrar publicados online y actualizados los presupuestos, los contratos importantes, las remuneraciones de los directivos, incluso, fíjate, un resumen anonimizado de las resoluciones disciplinarias. El documento sugiere que esta ausencia en el CMP limita la rendición de cuentas. Eso de la transparencia es un punto sensible, ¿no? Más allá de la gestión interna, esta falta de un portal como el que describes, según sugiere el análisis, podría impactar la confianza no solo de los colegiados, sino del público en general, justo cuando más se necesita en el sector salud. Exacto. Toca una fibra importante. Además, el estudio identifica la ausencia de un sistema formal de cumplimiento normativo, lo que internacionalmente se conoce como compliance. Es decir, un conjunto de procedimientos internos para asegurar que la institución cumpla con todas las leyes, regulaciones y normativas éticas aplicables. Ligado a esto, tampoco se detallan mecanismos sólidos para prevenir y gestionar conflictos de interés entre los directivos o miembros de comités. El compliance y los conflictos de interés. Temas clave en cualquier organización hoy en día. Sin duda. Otro punto crítico que resalta el documento es la falta de una gestión basada en indicadores claros de desempeño, que además esté vinculada directamente a cómo se planifica y ejecuta el presupuesto. Según el análisis, esta desconexión podría llevar a que las asignaciones presupuestarias respondan más a la discrecionalidad o a la inercia que a objetivos estratégicos medibles y priorizados para el colegio. O sea, se gasta sin saber bien para qué o si funciona. Comprendo. O sea, el análisis apunta a una necesidad de mayor control externo e interno, más transparencia activa y una gestión más estratégica y menos discrecional. Y mencionaste algo sobre la estructura regional. ¿También hay observaciones ahí? Sí, el documento advierte sobre un riesgo potencial, la fragmentación territorial. Se refiere a la posibilidad contemplada en el estatuto de crear nuevos consejos regionales más pequeños, subdividiendo los existentes, pero sin que se establezcan criterios técnicos claros para asegurar su viabilidad.
El análisis sugiere que decisiones así deberían basarse en factores objetivos, como la densidad poblacional médica, la concentración geográfica de los profesionales o la capacidad de gestión real. Sin estos criterios, se podría terminar debilitando la capacidad operativa y la influencia de los consejos regionales ya establecidos. Claro, crear más consejos sin son ni son podría diluir los recursos y la fuerza del colegio a nivel regional. Exactamente. Adicionalmente, señala una falta de regulación específica sobre la dedicación de los directivos regionales, más allá de los decanos. No se aborda claramente si otros cargos directivos regionales podrían requerir licencias laborales parciales para poder ejercer sus funciones colegiales de manera efectiva, lo que podría limitar su capacidad de gestión. O sea, pueden realmente dedicarse al cargo. Entendido. Entonces, este primer bloque del análisis nos pinta un cuadro donde, si bien hay una estructura definida, existen áreas de mejoras significativas en la gobernanza. La necesidad de auditorías externas, una transparencia más proactiva, una gestión más orientada a resultados y cautela con la estructura regional para no diluir esfuerzos. Interesante punto de partida. ¿Y cómo se conecta esto con los procesos internos? Por ejemplo, ¿cómo maneja el colegio los conflictos éticos o las faltas disciplinarias según este análisis? El estatuto actual, y esto lo reconoce el documento como un punto positivo, contempla la doble instancia en los procesos ético-disciplinarios. Es una garantía procesal importante, sin duda. Sin embargo, el análisis que estamos revisando va más allá y plantea interrogantes sobre la independencia real y la modernización de todo este sistema. Correcto. El documento señala que la independencia funcional de los órganos disciplinarios, como los tribunales de ética, respecto al Consejo Nacional o los consejos regionales, podría ser limitada en la práctica. Esto, según el análisis, abre la puerta a percepciones de posible influencia de las directivas en las decisiones sancionadoras, lo cual, puede afectar la legitimidad del sistema. ¿Quién sanciona realmente? Entiendo. La percepción de independencia es casi tan importante como la independencia misma. Justamente. Además, aunque existen las sanciones clásicas, amonestación, suspensión, el análisis destaca que el estatuto no prevé explícitamente sanciones de carácter más educativo o reparador, aplicables antes de llegar a medidas más drásticas. Menciona como referencia el caso de Uruguay, donde se contemplan opciones como cursos obligatorios de ética o periodos de supervisión profesional. La idea, sugiere el análisis, es tener herramientas que busquen corregir y mejorar la práctica, no solo castigar. Eso de las sanciones educativas suena lógico. Buscar la mejora antes que la sanción pura y dura. ¿Qué más encontró el análisis en este ámbito? Identifica otro vacío relevante: la falta de protección específica y clara para el médico que denuncia una falta ética o un riesgo para la seguridad del paciente cometido por un colega. No se fomenta activamente lo que el análisis denomina una cultura de alerta responsable. Cita como referente el concepto de Raising Concerns del General Medical Council británico, que busca crear un ambiente donde los profesionales se sientan seguros al señalar problemas sin temor a represalias. Eso es delicado. La ausencia de esto, advierte el análisis, puede ir en detrimento de la seguridad del paciente, claramente, si nadie se atreve a hablar. Exacto. Y un último punto en esta área. No se menciona en el estatuto un debate formal sobre la posibilidad de establecer dietas o compensaciones diferenciadas para los miembros de los tribunales de ética. El análisis sugiere que, internacionalmente, se reconoce que una compensación adecuada puede ser un factor para asegurar la dedicación necesaria y la calidad del trabajo en estos roles que son complejos y demandan mucho tiempo y experticia. Vaya, la falta de protección al denunciante es un tema delicado. Eso podría realmente frenar la mejora interna y la seguridad, como bien dices. Ahora, cambiando un poco de tercio, pero siguiendo con los procesos internos, ¿qué hay de la democracia dentro del colegio médico? ¿Cómo se eligen las directivas? ¿Pudo el análisis mirar dentro de ese proceso electoral? Sí, y el documento identifica varias brechas significativas en el estatuto actual respecto a las prácticas democráticas modernas. Primero, resalta que no se establece la obligatoriedad de la paridad de género en las listas electorales que compiten por los cargos directivos. La paridad. Un tema pendiente en muchas instituciones. Definitivamente. Segundo, y esto es crucial, no existe una regulación específica sobre el financiamiento de las campañas electorales internas.
El análisis señala la ausencia de límites a los gastos, o más importante aún, de una prohibición explícita de recibir aportes económicos de actores con potenciales conflictos de interés, como la industria farmacéutica o las empresas aseguradoras. Esto es un estándar en muchos sistemas para garantizar la independencia de las directivas electas, ¿no? Claro, evitar que quien paga manda. Exacto. Tercero, el documento indica que aún no se ha implementado un sistema de voto electrónico para las elecciones internas que cumpla con estándares internacionales de seguridad, auditabilidad y accesibilidad. Menciona como referencia las recomendaciones del Consejo de Europa y la OSCE para asegurar la integridad de los procesos electorales digitales. Todavía estamos con el voto tradicional, parece. El voto electrónico seguro sería un gran avance. Y finalmente, el análisis nota una limitación que no está en el estatuto sino en la ley de creación del CMP. Existen demandas de algunos sectores, por ejemplo, para crear una secretaría específica para el médico joven dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, la ley actual restringe a 10 el número máximo de miembros de este comité, lo que impide añadir nuevas carteras temáticas a ese nivel sin una modificación legislativa previa. ¿Hay un tope legal ahí? Queda claro. El análisis sugiere entonces que hay deberes pendientes en fortalecer la independencia y modernización de la justicia disciplinaria, y también en mejorar la representatividad, transparencia y seguridad de los procesos electorales internos. Pasemos ahora a otro ámbito fundamental hoy en día, la tecnología. ¿Está el estatuto actual preparando al CMP para la era digital? El análisis aquí parece ser bastante crítico. Efectivamente, el documento señala lo que considera una ausencia crítica y casi estructural. El Estatuto de 2023 no incorpora una visión integral de la transformación digital como parte explícita de la misión institucional del CMP. Tampoco establece un mandato claro para que el colegio se adapte de forma continua y proactiva a los avances tecnológicos que impactan la medicina. Es como si el estatuto estuviera un poco anclado en el pasado en ese sentido. O sea, no hay una directriz fuerte para digitalizarse. Correcto. Según el análisis, esto deja al colegio sin un marco normativo interno sólido que lo impulse a regular, promover y supervisar áreas que hoy son cruciales. Hablamos de la telemedicina y sus implicaciones éticas y de calidad, la interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas, la seguridad y validez de la receta digital, o el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en el diagnóstico o tratamiento. Temas enormes. El documento subraya la necesidad de alinear cualquier iniciativa con la Ley 29733 de protección de datos personales y su reglamento, recientemente actualizado. Eso es fundamental. Por supuesto, la protección de datos del paciente es primordial. Además, el análisis indica una falta de institucionalización de la toma de decisiones basada en datos dentro del propio CMP. Esto limita la capacidad de planificación estratégica, la evaluación objetiva del desempeño de programas o directivas y la transparencia en la gestión general. Como referencias de buenas prácticas, menciona estándares internacionales como HLCTF-HIR, que facilita que distintos sistemas de salud hablen entre sí, e ISO 27001 y 27701, que establecen normas para la seguridad de la información y la gestión de la privacidad. Estándares que ya existen. Es llamativo ese vacío estratégico en lo digital que menciona el análisis. Parece una desconexión importante con la realidad actual de la profesión. Y supongo que esto se conecta directamente con cómo se mantienen actualizados los médicos, ¿verdad? El tema de la recertificación que sí menciona el estatuto. Exactamente. Hay una conexión directa. Aunque el estatuto menciona formalmente la recertificación por competencias, el análisis indica que, en la práctica, el sistema que opera actualmente sigue siendo predominantemente acumulativo. Acumulativo. ¿Te refieres a juntar puntos? Sí, exacto. Que se basa más en sumar puntos por asistir a cursos, congresos o realizar ciertas actividades, que en una evaluación periódica y real de si el médico mantiene las competencias clínicas, éticas y comunicacionales necesarias para ejercer de forma segura y efectiva. El documento sugiere que falta una transición planificada y progresiva hacia un verdadero modelo de evaluación por competencias. Competencias reales, no. Cita como referencia los sistemas de países como Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, donde la demostración periódica de competencias puede llegar a ser un requisito indispensable para mantener la habilitación profesional vigente. Allá es más exigente. Entiendo, pasando por examinar certificados a demostrar habilidades. Justo eso.
El análisis también identifica debilidades en cómo se articula el CMP con las sociedades científicas y las universidades para validar la calidad y pertinencia de la oferta de formación médica continua. Como que cada uno va por su lado a veces. Señala además que órganos importantes del CMP, como el Fondo Editorial o el Centro de Desarrollo de Competencias Médicas, figuran en el estatuto como órganos desconcentrados, lo que, según el análisis, podría generar riesgos de duplicidad de esfuerzos o falta de lineamiento estratégico con la Secretaría de Desarrollo Profesional. Falta de coordinación interna, entonces. Podría ser, sí. Y un último punto en este bloque: el rol del CMP en el peritaje médico. El análisis señala que esta función, crucial en el ámbito legal y administrativo, no está regulada adecuadamente en el estatuto. Se pierde así una oportunidad para que el colegio forme, acredite y respalde a los médicos peritos, garantizando la calidad e imparcialidad de sus informes. Un área que podría fortalecerse mucho. Entendido. El análisis entonces nos muestra un CMP que, según su estatuto, parece ir un poco a remolque en la revolución digital y con un sistema de recertificación que necesita evolucionar hacia la evaluación real de competencias. Vayamos al último gran tema que aborda el documento: el bienestar del médico y la cultura institucional. Un asunto cada vez más en el centro del debate, sobre todo tras la experiencia de la pandemia, ¿no? ¿Qué encontró el análisis sobre cómo el CMP apoya a sus miembros en este aspecto tan crucial? Sí, el análisis identifica lo que califica como una carencia importante: la ausencia de un programa nacional estructurado y con recursos dedicados al bienestar profesional dentro del CMP. Esto implica que no existe una política institucional clara para abordar de manera sistemática problemas tan serios como el agotamiento laboral o burnout, la salud mental de los médicos o la promoción de una mejor conciliación entre la vida profesional y personal. Falta una estructura para eso. O sea, no hay un plan nacional para cuidar al cuidador, digamos. Básicamente. Tampoco se mencionan en el estatuto protocolos específicos y efectivos para prevenir y actuar frente al acoso laboral, la discriminación o la violencia de género dentro del propio gremio médico. El análisis sugiere que incorporar estos aspectos es parte fundamental del profesionalismo médico moderno, citando guías internacionales como las de GMC británico. No es un tema menor. Es sorprendente que no exista un programa nacional estructurado para algo tan vital como el bienestar médico. Pero el CMP sí ofrece algunos servicios a sus colegiados, ¿no? Pienso en CEMEFA, FOSEMED, esos existen. Exacto. Y ese es un punto muy interesante que subraya el análisis. Reconoce que el CMP tiene servicios valiosos, como el Servicio Médico Familiar, CEMEFA, el Fondo de Seguridad del Médico, FOSEMED, un seguro contra accidentes personales y la Defensoría del Médico. Son iniciativas importantes y apreciadas sin duda. Sin embargo, el documento recalca algo clave. Estos servicios no están formalmente caracterizados dentro del estatuto como programas institucionales con una estructura, objetivos y financiamiento definidos. O sea, existen, pero no están formalizados como programas. ¿Cuál es la implicancia de eso? Bueno, esta falta de reconocimiento formal como programas, según el análisis, los deja en una posición vulnerable. Limita su robustez administrativa. Su financiamiento puede depender más de la voluntad política de la directiva de turno que de una asignación estable, y dificulta su evaluación sistemática con indicadores de desempeño claros. La sugerencia del análisis es bastante concreta: rotularlos formalmente dentro del estatuto como programas institucionales, cada uno con sus metas, indicadores, gobernanza definida y presupuesto asignado. Esto les daría sostenibilidad y permitiría medir mejor su impacto real, que no dependan de quién esté al mando. Comprendo la diferencia. No es solo un tema de nombre, sino de darles una estructura y sostenibilidad que hoy, según el análisis, no tienen garantizada en el estatuto. ¿Y qué hay de la previsión social, las pensiones para los médicos jubilados? ¿Aborda eso el documento? Sí, y lo identifica como otro déficit crítico. Actualmente, el CMP no cuenta con un sistema previsional o de pensiones propio para sus colegiados. El documento advierte de manera muy enfática que cualquier propuesta futura en este sentido debe basarse obligatoriamente en estudios actuariales sólidos y periódicos. Estudios actuariales. De nuevo, la importancia de los números. Es que son esenciales para evaluar la sostenibilidad financiera a largo plazo de cualquier sistema de pensiones. No se puede improvisar con eso.
El análisis recalca que esto es especialmente crucial en el CMP debido al cambio demográfico interno. Cada vez ingresan más médicos jóvenes, lo que altera la pirámide de edad y las proyecciones financieras. Hay que pensar a futuro. Por eso, plantea la necesidad de un debate informado sobre qué modelo previsional sería el más adecuado y sostenible. Uno solidario tipo reparto, uno de capitalización individual, un modelo mixto. El punto clave, según el análisis, es que el modelo que se elija debe ser viable financieramente y atractivo tanto para las generaciones jóvenes como para las mayores. Tiene que servir para todos. Un desafío enorme, sin duda. Y finalmente, el análisis cierra este bloque haciendo una conexión fundamental. Vincula directamente el bienestar del médico con la seguridad del paciente. Cita evidencia científica, específicamente metaanálisis, que demuestra una asociación significativa. Mayores niveles de burnout en los profesionales de la salud se correlacionan con peores resultados para los pacientes, incluyendo un aumento en los errores médicos y una disminución en la calidad de la atención. Por lo tanto, invertir en el bienestar médico no es solo cuidar al profesional, sino también proteger al paciente. Es una inversión en calidad. Qué importante esa conexión final. Entonces, recapitulando todo lo que hemos explorado a través de este análisis técnico. Parece que, si bien el estatuto del CMP aprobado en 2023 sienta algunas bases, el Colegio Médico del Perú, según esta evaluación, enfrenta desafíos considerables para modernizarse y alinearse no solo con las mejores prácticas internacionales, sino con las propias demandas del siglo XXI. Las brechas señaladas en transparencia, independencia de la justicia disciplinaria, déficits democráticos, la urgente adaptación digital, la necesidad de una recertificación basada en competencias reales y, de forma muy destacada, las carencias en el apoyo al bienestar integral de sus miembros, son sustanciales de acuerdo a este estudio. Efectivamente, el panorama que dibuja el análisis es de retos importantes. Pero es fundamental destacar que el documento no se queda solo en la crítica. Concluye con una perspectiva constructiva. Señala que la gran mayoría de las reformas necesarias son jurídicamente viables, a través de modificaciones internas, es decir, cambiando el propio estatuto y sus reglamentos mediante acuerdos en la Asamblea Nacional de Delegados. No siempre se requeriría acudir a cambios en la ley, salvo para puntos muy específicos como la estructura del comité ejecutivo que mencionamos. O sea, se puede hacer desde adentro. Ah, eso es una buena noticia, ¿no? Que mucho depende del propio colegio. Sí, da un margen de acción importante. Propone, por tanto, una hoja de ruta basada en una transición gradual, ordenada, quizás implementando cambios de forma piloto y con cronogramas realistas. No tiene que ser todo de golpe. La idea central es que adoptar estas medidas, inspiradas en referentes internacionales, pero adaptadas cuidadosamente a la realidad peruana, no solo fortalecería la legitimidad del CMP ante sus propios miembros y ante la sociedad, sino que tendría un impacto positivo y directo en la calidad de la atención médica que reciben los peruanos. Esto se lograría al asegurar que los médicos tengan competencias actualizadas, trabajen en entornos más saludables y resilientes y utilicen la tecnología de manera ética y eficaz. Al final, beneficia a todos. Una reflexión final que nos deja este análisis detallado y que quizás valga la pena seguir masticando, considerando cómo todas estas áreas están interconectadas. La transparencia en cómo se gasta el dinero, cómo se elige a los líderes, cómo se resuelven los conflictos éticos, cómo se apoya al médico en su desarrollo y bienestar, cómo se usa la tecnología. ¿Cuál de todas las reformas propuestas en el documento podría tener el mayor efecto dominó? ¿Cuál podría ser esa palanca clave para iniciar una transformación profunda y sostenible en el Colegio Médico del Perú? Una pregunta que, sin duda, invita a seguir profundizando en el futuro de la profesión médica en el país. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada del análisis sobre el Estatuto del Colegio Médico del Perú. Hasta la próxima.